entramos en la fase de recuperación. Así lo ha anunciado el secretario de Estado Marco Rubio al calificar los positivos pasos dados hasta el momento dentro del plan de las tres fases o tres etapas que ha sido fijado por la Casa Blanca para llegar a una transición en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro. Marco Rubio ha recordado que aún no han transcurrido ni siquiera 2 meses de la puesta en marcha de esta estrategia. Rubio, jefe de la misión creada por el gobierno de Donald Trump para administrar Venezuela, resaltó que esta fase de recuperación tiene como elemento primordial la reconciliación basada en el regreso de los presos políticos, requisito previo esencial para unas eventuales elecciones en Venezuela, con la participación de los dirigentes democráticos y de los ciudadanos exiliados. No sé si hemos establecido un calendario artificial, lo importante es que se piense en ello de forma lógica. Es difícil celebrar elecciones cuando muchas de las personas que quieren participar han estado en la cárcel o siguen en el extranjero. Así que creo que al entrar en esta fase de recuperación que consideramos lenta, creo que hemos hecho un buen trabajo colaborando con las autoridades provisionales en la fase de estabilización. No se ha producido una migración masiva, no se ha producido una guerra civil, no ha habido violencia. Al contrario, se ha observado una estabilidad real sobre el terreno y un aumento de la productividad en los sectores clave. Creo que ahora se entra en esta fase de recuperación cada vez más avanzada y parte de ella es la reconciliación nacional. Se han dado pasos muy positivos, se han liberado a cientos de presos políticos, se ha cerrado la infame prisión helicoide. Marco Rubio recalcó que un posible escenario de elecciones en Venezuela requerirá no solo libertades para los candidatos y los partidos políticos, sino también para los medios de comunicación que por años han estado controlados, censurados o perseguidos por el régimen. La libertad de prensa será entonces fundamental. Recordemos, la primera fase del plan de la Casa Blanca era la estabilización, que empezaba a asegurar el mercado petrolero y el flujo de recursos financieros. Era la fase inicial tras la caída de Maduro. Ahora avanza, según anunció Marco Rubio, la fase de recuperación, con la amnistía como elemento crucial para el restablecimiento de las relaciones políticas dentro de Venezuela. Y tendría que llegar una tercera fase, la de transición, mediante un futuro proceso electoral verdaderamente democrático. Para celebrar elecciones se necesitan varios factores. Es necesario que haya partidos políticos en formación, movimientos políticos. Es necesario contar con un entorno mediático que permita a las personas hacer campaña y difundir su mensaje. Todas estas cosas deben estar presentes y es necesario contar con candidatos que puedan postularse. Por lo tanto, creo que lo primero es liberar a muchas de las personas que estaban en la cárcel o que fueron encarceladas por ser candidatos o por apoyar a candidatos, por estar involucradas en la política. Por lo tanto, para celebrar elecciones es necesario contar con una sociedad política civil real y eso comienza en el caso de Venezuela, con la ley de amnistía, con la liberación de los presos políticos y con la posibilidad de que los venezolanos que se encuentran en el extranjero y desean participar en la vida política del país puedan regresar. El secretario de Estado Marco Rubio, quien participa en la cumbre de CARICOM en la isla de San Cristóbal y Nieves, ha recalcado que la recuperación de Venezuela va a requerir terminar de consolidar su economía, legitimar su gobierno mediante elecciones libres. Dijo que todavía falta mucho camino por recorrer, pero ha reconocido que hoy las cosas van mucho mejor que antes de la caída de Nicolás Maduro. Hay un camino a seguir. No han pasado ni 9 semanas desde que Maduro fue capturado. Creo que la vida en Venezuela hoy en día no es lo suficientemente buena, pero es sustancialmente mejor que hace 9 semanas, cuando esto podría haber tomado un rumbo muy diferente. Y francamente, muchos de los llamados expertos de muchos de sus medios de comunicación pronosticaban que esto iba a ser catastrófico, que todo se iba a desmoronar y que se iban a caer en el caos, y eso no ha sucedido. Pero tenemos que estar atentos, hay que seguir avanzando en esta dirección. La tendencia es buena, pero hay que mantenerla. Para que Venezuela alcance su potencial, lo que significa atraer el tipo de inversión que necesita para reconstruir verdaderamente su economía y alcanzar su potencial, tendrá que legitimar su gobierno a través de unas elecciones, y ellos lo saben. La dictadura de Venezuela confiscó la casa de Laura Acosta. Estamos hablando de la asistente personal de la Premio Nobel de Paz y líder de la democracia venezolana María Corina Machado. La vivienda, ubicada en la capital, en la ciudad de Caracas, fue tomada este miércoles en lo que ha sido calificado por sectores opositores como un acto de retaliación política por parte del régimen de Delcy Rodríguez.
Acosta ha sido blanco de amenazas e intimidación por parte de las fuerzas de seguridad desde 2024, cuando fue emitida una orden de captura en su contra. Debido a ese acoso, se vio obligada a abandonar el país en septiembre de 2024. Según familiares y allegados, la medida se da en medio de una escalada de acciones de persecución contra figuras vinculadas a la dirigencia opositora, tras la captura del dictador Nicolás Maduro y Cilia Flores en enero y la reciente aprobación de una ley de amnistía. Y esta noticia es sorprendente. A un mes de la segunda audiencia del dictador Nicolás Maduro ante la justicia de los Estados Unidos, ante un tribunal federal de la ciudad de Nueva York, la defensa del jefe del régimen pide flexibilizar las restricciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, o de lo contrario, el dictador no podrá cubrir los honorarios legales necesarios para su representación. El planteamiento quedó consignado en una carta enviada al magistrado Albert Herrstein, quien supervisa el proceso. Allí, la defensa explicó que las sanciones económicas vigentes impiden que sean transferidos recursos desde Venezuela para sufragar los costos del equipo jurídico. El piloto del ejército estadounidense que resultó herido en el operativo militar que llevó a la captura de Nicolás Maduro fue condecorado con la Medalla de Honor del Congreso por el presidente Donald Trump, en un momento destacado del discurso del Estado de la Unión. Ese piloto hoy se ha convertido en un héroe para todos los venezolanos. De verdad que estamos bien contentos con esto de que ya tienen a Maduro. Y bueno, y ahora esperar que saquen a toda la demás porquería que queda en Venezuela, mucha basura que agarrar. Gracias a él estamos disfrutando un poquito de libertad. En el sur de Florida, venezolanos hablan con gratitud y esperanza. Incluso proponen levantarle una escultura o bautizar una arepa con su nombre para honrar al piloto estadounidense que hoy consideran un símbolo de libertad. Una escultura en Venezuela, por supuesto, y una arepa con el nombre de él. Se trata de Eric Slover, el piloto que, según el presidente Donald Trump, ayudó a cambiar la historia reciente de Venezuela. Suboficial jefe 5 del ejército de Estados Unidos, Slover pertenece a una unidad de operaciones especiales y fue condecorado con la Medalla de Honor del Congreso por su papel en la llamada Operación Resolución Absoluta, ejecutada en Caracas el pasado 3 de enero. Eric fue impactado muy gravemente en la pierna y en la cadera, una bala tras otra. Absorbió 4 tiros agonizantes, destrozando su pierna. El presidente relató que durante el descenso sobre el fuerte Tiuna, el helicóptero de Slover, un CH-47 Chinook, fue alcanzado por fuego enemigo mientras se aproximaba para insertar al equipo que participó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Con 4 disparos en la pierna y la cadera, Slover no soltó los controles. Y aún así, a pesar del hecho de que el uso de sus piernas era vital para un exitoso vuelo de helicóptero, Maduro fue lo único en lo que Eric estaba pensando. De acuerdo con el relato de Trump, el piloto maniobró el helicóptero de tal forma que pudieron neutralizar los ataques que seguían recibiendo. Para que pudieran hacerse cargo, salvando la vida de sus compañeros guerreros, evitando un choque catastrófico en lo profundo del territorio enemigo. Incluso mientras perdía sangre, Slover logró aterrizar en el punto exacto. Incluso mientras estaba chorreando sangre, el helicóptero aterriza en un ángulo cerrado. Después cedió el control al copiloto también lesionado y la aeronave regresó al buque Iwo Jima. La operación había sido un éxito. Maduro y Flores ya se dirigían a Nueva York para enfrentar a la justicia. Finalmente alguien hizo algo. Todo el mundo siempre dice que va a hacer algo y que quieren ayudar a Venezuela y tal, pero nadie hace nada. Así que lo hizo. Así que digamos que sí, él es el héroe de Venezuela, ahorita. Eric Slover apareció durante el discurso del Estado de la Unión con uniforme de gala, apoyado en un andador marcado por las heridas de esa misión. Trump anunció además que otros 10 miembros del ejército de Estados Unidos involucrados en la operación recibirán medallas, pero en una ceremonia privada en la Casa Blanca. Soy Alessandra Martín, desde la ciudad del Doral, para NTN 24.
El dictador Nicolás Maduro decía que era pobre y humilde mientras saqueaba sin piedad a Venezuela. Tras su captura, las autoridades suizas acaban de revelar una brutal verdad. Le congelaron y le desbloquearon 887 millones de dólares en activos vinculados a él, a su familia y a todo su entorno corrupto. Estamos hablando de casi 900 millones de dólares robados al pueblo, escondidos mientras millones de venezolanos mueren literalmente de hambre. Este es el cinismo de la izquierda radical en su máxima expresión. Predican, dicen que luchan por los pobres, pero se están llenando la boca de discursos populistas y siempre hablando del socialismo del siglo XXI, pero en la realidad acumulan fortunas millonarias en Suiza, yates de lujo, relojes caros y propiedades. Aunque la justicia de Estados Unidos revisa las finanzas de Nicolás Maduro, el rastro del dinero llega hasta su círculo más íntimo. El venezolano dijo en 2025 que su salario era equivalente a $120 y que este dinero era administrado por su esposa Cilia Flores. No he sido magnate, no soy magnate, ni quiero riqueza material para mi vida. Tengo una sola cuenta, una cuentica de ahorro donde me depositan mi sueldito de presidente, que no le veo la cara. Yo gano 2 petros. 2 petros. Pero a esa platica no le veo la cara, porque cuando la voy a buscar, ya Silita la agarró para comprar unas cositas. Sin embargo, Suiza congeló casi 900 millones de dólares vinculados al exdictador. La decisión busca blindar estos recursos ante posibles maniobras de ocultamiento. Entre tanto, su hijo Nicolás Maduro Guerra dijo que su padre no pertenece a ninguna élite económica. No tenemos recursos económicos. Somos hijos de un obrero, de trabajadores, de gente de clase media, profesionales, que se levantaban todos los días a trabajar. Mis abuelos, un economista de la Universidad Central, graduado con honores, y de ahí viene mi papá y mis tías, y mi abuela una ama de casa, también trabajadora, y de ahí levantaron esta familia. ¿Quién fue mi papá? ¿Quién es mi papá? Mi papá es un obrero más. Pero Maduro tiene hijastros que han sabido aprovechar recursos que no han sido justificados fiscalmente. Los llamados chamos, Walter, Yoser y Joshua Gavidia Flores, hijos de Cilia Flores, han sido sancionados por el Departamento del Tesoro, acusados de recibir sobornos financiados por sobrecostos en las cajas CLAP y lavado de dinero. Se les atribuye una vida de lujos en Europa, costeada, según la Fiscalía de Nueva York, por el desvío de miles de millones de fondos públicos. Diosdado Cabello no se queda atrás. Investigaciones del Departamento de Justicia vinculan a su familia con una fortuna construida sobre el control de aduanas y la minería ilegal. Su hija Daniela Cabello ha sido el rostro amable del clan, pero tras la fachada mediática, agencias federales han rastreado activos millonarios. Se estima que el patrimonio oculto incluye propiedades incautadas en Florida y cuentas en paraísos fiscales que superan los 800 millones de dólares. Otras privilegiadas son las hijas del fallecido Hugo Chávez. María Gabriela Chávez, quien fuera embajadora ante la ONU, es señalada por informes de inteligencia financiera como poseedora de una de las fortunas más grandes del país, con cifras que superarían los 4.000 millones de dólares. Por su parte, Rosinés Chávez, otro símbolo del privilegio generacional, vivió por años en Francia con los gastos cubiertos por el Estado, lejos de la precariedad del sistema educativo y de salud que su padre instauró para el resto de los venezolanos. Hoy, con procesos judiciales abiertos en media docena de países, el mundo se pregunta si estos activos podrán ser recuperados para la reconstrucción de una nación que sigue esperando justicia. Sin embargo, los desfalcos no han sucedido únicamente en Venezuela, pues la dictadura cubana arrastra pecados similares. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte, llevando la libertad, tratando de cambiar la suerte. Es la marcha del